Para comenzar a hablar de la epidemiología y lo que involucra a esta misma, primero debemos de definir el concepto de epidemiología. Según Last, en 1988, la epidemiología es el estudio de la distribución y de los determinantes de los estados o acontecimientos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios. Por lo que el objetivo de estudio de la epidemiología va a ser la población humana, la cual vamos a poder definir por una zona o el país en un momento determinado y que será nuestra base para delimitar aún más nuestra población por distintas características, como lo son el sexo, la edad y el grupo étnico, entre otras. Por ejemplo, podemos decir que las causas de morbi-mortalidad durante el 2021 en personas de más de 65 años en México son debido a enfermedades del corazón, mientras que en las personas de 15 a 24 años son las agresiones físicas. Ahora bien, si nos vamos por el significado etimológico de la palabra epidemiología, podemos desglosarlo de la siguiente manera. Epi, que significa arriba, demos, pueblo o comunidad, y logos, que significa ciencia o tratado. Así que etimológicamente significa el estudio de lo que está sobre las poblaciones. La CONADEP nos da otra definición sobre lo que es la epidemiología y nos dice que la epidemiología es la ciencia que pretende estudiar factores de riesgo multigenésicos que probabilísticamente mantienen la salud y sus variables de infección, infestación, enfermedad, incapacidad y o accidente, incluso la muerte, en estrecha relación con las clases sociales, con el propósito de orientar acciones fundamentalmente preventivas sobre el ambiente, el hombre, los animales y o las plantas, con la finalidad de optimizar recursos multidisciplinarios e interinstitucionales para lograr la salud integral de la comunidad. En esta definición ya se incorporan aún más elementos para tener en cuenta a la hora de hablar de epidemiología. Hace énfasis en el estado de salud de las personas y las variables que intervienen en ella, además de que se destaca la relación salud-enfermedad y las clases sociales. También nos habla de la importancia de actividades preventivas como una base para solucionar los problemas sanitarios. En otras palabras, nos habla de la importancia del primer nivel de atención o la atención primaria. Esta definición enfatiza sobre la optimización de recursos multidisciplinarios e interinstitucionales para lograr de manera progresiva y constante la salud integral para toda la humanidad. Esta definición nos dice que la epidemiología se define como el estudio de la distribución y los determinantes de las enfermedades en las poblaciones humanas. También nos habla de que la epidemiología se va a dividir en 4 etapas según su historia: la etapa empírica, la etapa científica, la etapa ecológica y la etapa integral. Empírica se refiere a todo aquello que se basa en la experiencia y en la observación. Por lo tanto, durante esta etapa se caracterizó por el estudio de las epidemias de las enfermedades transmisibles. Los médicos observaban que algunas enfermedades eran más estables o menos estables a través del tiempo en distintas poblaciones, mientras que en otras aumentaban o disminuían su frecuencia según las estaciones del año. Un ejemplo de esto es el paludismo o la malaria. Paludismo viene de paludio, que en griego significa laguna, o malaria, que significa mal aire, ya que en Roma existían en sus alrededores unas lagunas. Las personas que se acercaban a ellas corrían el riesgo de enfermarse, ya que se tenía la idea de que cuando el aire era de mala calidad, las personas que respiraban este aire iban a enfermar. Durante esta etapa se van a destacar 2 términos principales: endemia, que es la presencia constante o la prevalencia habitual de casos de una enfermedad o agente infeccioso en poblaciones humanas dentro de un área geográfica determinada, y epidemia, que es el aumento de la incidencia de casos similares en poblaciones humanas en un área geográfica determinada.
En esta etapa se comenzó en el siglo XIV y en ella se inició el estudio del cuerpo humano y se produjo el contacto entre dos tipos de cultura, la occidental con la oriental, lo que trajo como consecuencia la aparición de nuevas enfermedades introducidas por los conquistadores. De aquí que es que se tomaron diversas medidas preventivas que aún se utilizan hoy en día, como lo es cuarentena. En el pasado consistía en aislar o encerrar a las personas que estaban en contacto con el enfermo por un periodo de 40 días hasta su recuperación. Actualmente se practica una estrecha supervisión médica de los contactos con el fin de hacer un diagnóstico rápido de la infección o enfermedad, pero sin restringir su libertad de movimientos. Y aislamiento, que es la separación de personas o animales infectados de otros durante el periodo de transmisibilidad de la enfermedad, en lugares y bajo condiciones tales que eviten la transmisión directa o indirecta del agente infeccioso a personas susceptibles o que puedan transmitir la enfermedad a otros. Un ejemplo de esto actualmente es una persona que se encuentra contagiada por el virus de la COVID-19. Y por último tenemos el concepto de contactos, que son los que tuvieron contacto con individuos que estén enfermos. En esta etapa se inicia después de 1800. Su representante nato es el italiano Agostino Bassi, quien comprobó por experimentación cuidadosa que la enfermedad podía producirse por pequeños organismos que crecían dentro del huésped. Resumiendo esta etapa, nos guía hacia el agente etiológico, el ambiente y los transmisores de enfermedades. Un personaje importante en esta etapa es John Snow, quien fue un médico inglés precursor de la epidemiología, hasta el punto de ser considerado el padre de la epidemiología moderna gracias a los estudios sobre cólera en Londres. Aquí es donde entra la tríada ecológica, que está compuesta por el hospedero o huésped, el ambiente y el agente causal. Si comparamos la tríada ecológica ahora a una escena del crimen, el medio ambiente sería la escena propiamente dicha, el hospedero la víctima y el agente causal sería el homicida. Para que el delito pueda ocurrir, el homicida necesita de un lugar adecuado donde pueda cometer su fechoría y la víctima debe ser vulnerable al ataque, de lo contrario no tendría éxito el plan malévolo. El hospedero o huésped es la víctima de la historia, quien sale afectado y paga las consecuencias del problema. Si de enfermedades humanas hablamos, el huésped son las personas susceptibles de enfermarse y padecer todo el proceso. El agente causal es el villano, el malo de la historia, el archienemigo, pero de modo científico es todo agente que sea químico, biológico o físico capaz de producir un daño en el hospedero, ya sea de forma externa, interna o ambas. Un ejemplo, en el caso del conocido COVID-19, el agente causal es el coronavirus, una de sus muchas cepas, que infecta al ser humano a través de las vías respiratorias o mucosas. El medio ambiente, en este caso, son todos aquellos elementos que rodean al individuo y que engloba tanto al agente causal como al hospedero. Dicho ambiente debe ser propicio para que pueda darse el proceso de desequilibrio entre los tres elementos y así ocurra la enfermedad. Se inicia en 1960. Ve al hombre como un todo en integración con sus procesos vitales biológicos, sociales y económicos y se ocupa de la salud. Este es el don más precioso del hombre y es el periodo más largo de la vida del individuo. Las enfermedades son pequeños episodios o percances que ocurren a lo largo de la vida. Las áreas de acción de la epidemiología son el análisis de situación de salud, la vigilancia epidemiológica, la investigación epidemiológica, la historia social y natural de la enfermedad, la planificación, ejecución y evaluación de servicios y programas de salud y la capacitación del equipo de salud y población. Análisis de situación de salud. El ASIS es una herramienta científico-metodológica que permite caracterizar, priorizar y solucionar problemas de salud de la población, lo cual va más allá de la mera descripción de los mismos, por lo que es un aporte básico para definir planes de salud y anticiparse ante la aparición de nuevos problemas.
Trata de explicar y describir los perfiles de salud de la población en general o de un grupo específico de la población, tomando en cuenta todos los subsistemas sociales posibles, antecedentes históricos, de población y los macrodeterminantes políticos, sociales, económicos, culturales, étnicos, pues así se influirá en las causas estructurales de la situación de salud y producirá conocimientos necesarios y suficientes para lograr propuestas que vinculen a los actores de la sociedad civil en la transformación de dicha situación. La vigilancia epidemiológica se refiere a la información para la acción y toma de decisiones en cuanto a diversas situaciones que se presenten en la población. La investigación epidemiológica permite conocer la caracterización y determinar las causas en el proceso salud-enfermedad a través de los estudios epidemiológicos y se describe la frecuencia y distribución de las enfermedades en la población, los eventos o factores que determinan su aparición y la evaluación del impacto de las medidas autorizadas para su prevención y su control. La historia natural y social de la enfermedad es el seguimiento de la enfermedad como un proceso dinámico, natural y social, desde su posible génesis hasta su final resolución sin interferencia y sin ninguna naturaleza. Planificación, ejecución y evaluación de servicios y programas de salud, para medir el plan de acción elaborado y a su vez relacionar el costo de las acciones y los beneficios obtenidos. La capacitación del equipo de salud y población es la base fundamental para la educación y motivación de la población. Tiende a producir un cambio en los acontecimientos y actitudes del personal y la comunidad con respecto a la salud.